Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Cristo muere para dar mucho fruto. La muerte de Cristo, aunque es un hecho histórico, un hecho que tiene argumento bíblico, que respalda que Cristo sí murió en una cruz, que sí fue sepultado y que sí resucitó de entre los muertos, dice el Nuevo Testamento que inclusive más de 500 testigos oculares de la resurrección de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo sí es un hecho histórico, pero ambas son una realidad espiritual que trascienden el tiempo y que afecta la temporalidad humana. Y esta muerte de Cristo de la que estamos hablando es una muerte de cruz, pero no es una muerte común y corriente, no es una muerte como todas las otras crucifixiones que han ocurrido bajo el Imperio Romano. La muerte de Cristo tiene un significado espiritual y tiene muchas implicancias que están directamente relacionadas con la eternidad de Dios y con la temporalidad humana. Queremos ver una de esas implicancias, que es que la muerte de Cristo lleva como objetivo, tiene como objetivo principal satisfacer la ira de Dios, pero también tiene como objetivo el poder llevar mucho fruto. Apacigua la ira de Dios, satisface las altas demandas de Dios, las altas demandas éticas de Dios, pero también Cristo muere para llevar mucho fruto. La humanidad ha tenido históricamente una visión romántica de la cruz, ha tenido una visión permeada por el romanticismo, permeada por el humanismo, y necesitamos tener una visión clara, una visión bíblica de la muerte de Cristo en la cruz. Necesitamos tener una visión realista. Y les acabo de decir, queridos hermanos, queridos amigos que están oyendo este video, que están viendo este video, que la humanidad por siglos ha tenido una visión romántica de la cruz, ha tenido una visión romántica de la muerte de Cristo en la cruz, una visión humanista, una visión que ha minimizado lo cruel de la muerte de Cristo, y al minimizar lo cruel de la muerte de Cristo, también minimiza el pecado del hombre, minimiza la maldad del hombre y minimiza lo terrible de la condición humana sin Cristo. La humanidad ha fallado rotundamente y la religión ha doblemente fallado en mantenerse en una superficialidad en cuanto a la muerte de Jesucristo. La religión, lamentablemente, cuando habla de la muerte de Cristo, se acuerda un par de veces al año de la muerte de Cristo, lo mira como un hecho histórico, lo mira como un elemento que ocurrió y que hay que acordarse de él. En nuestra América Latina, Semana Santa es la semana donde las comunicaciones, la televisión, la radio, los púlpitos, todos están hablando de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pero terminada esa semana, se acaba esto. Terminada esa semana se termina este anhelo de hablar de Cristo, este anhelo de hablar de la muerte de Cristo, este anhelo de hablar de la cruz como algo céntrico en la vida del hombre, en la vida de la humanidad. Y volvemos a la realidad normalmente, y esto es porque lamentablemente, insistimos, hay una visión romántica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz experimentó injusticia, y también experimentó un grado de incomprensión muy grande. Y como consecuencia de esta injusticia y de esta incomprensión, una tremenda soledad. Cuando él desde la cruz, clavado ahí en la cruz, miraba la realidad que estaba ocurriendo, miraba a que sus discípulos lo habían abandonado en la cruz. Solo estaba María Magdalena, María la mujer de Cleofas, y estaba Juan, el discípulo amado. Habían ladrones, 2 ladrones a su lado que lo injuriaban, y había una multitud que meneaba la cabeza y le decía: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Todo eso lo llevó a tener una tremenda soledad, y muchas veces esa multitud que lo rodeó era arrogante, altiva, soberbia. Inclusive se daba el lujo de refutarlo,
se daba el lujo de escarnecerlo. La muerte de Cristo en la cruz es significativa y es única en su naturaleza y en su carácter. En la cruz, Jesús dice al Padre que perdone a sus victimarios. No sé si usted recuerda las palabras del Evangelio que dicen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque ellos no tenían la menor idea de a quién estaban crucificando. No sabían realmente que estaba ahí en ese cuerpo el Logos, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios que había venido a encarnarse en un hombre, y era este hombre el que estaba allí clavado en una cruz. Ellos no sabían, y Jesús dice ahí en la cruz, con una manifestación de amor, gracia y misericordia, benignidad y longanimidad inigualable, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tenía pleno conocimiento de que todo lo que estaba sucediendo obedecía al plan divino y perfecto de su Padre. La verdad que encierra la muerte de Cristo, la verdad absoluta que encierra, que está escondida en la muerte de Cristo, la trascendencia que está oculta ahí en la muerte de Cristo, puede ser revelada única y exclusivamente por medio de la manifestación del Espíritu Santo, a través de la operación del Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Ese Espíritu de sabiduría y revelación del que habla el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1, versículos 17 y versículo 18. El ser humano no tiene cómo acceder a las verdades divinas. No es, querido hermano, no es tu estudio de la Biblia que te permite conocer a Dios. No es tu preparación académica, no es tu preparación teológica. Y perdóname si te sientes con esto humillado de alguna manera, pero no son nuestras capacidades los que permite que Dios se revele en nuestra vida. Es Dios el que toma la iniciativa y es Dios el que toma los textos bíblicos plasmados en la revelación particular, en la revelación especial que es la Biblia, y es el Espíritu de sabiduría y revelación que trae las verdades bíblicas, las arrastra desde nuestras neuronas hasta nuestro fuero interno y las vuelve carne y sangre dentro de nosotros. Decimos que es necesario entonces que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la verdad que encierra, el poder que encierra, nos sea revelado por medio del Espíritu Santo. La muerte de Jesucristo tiene como objetivo principal, o uno de sus objetivos principales, dar mucho fruto. Yo quiero que usted lea conmigo Juan capítulo 1, versículo 24 y versículo 25, que dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Da la impresión de que un texto no tiene nada que ver con el otro, pero están íntimamente relacionados. Porque Jesucristo está hablando de la necesidad absoluta de morir en la cruz del Calvario. Y él usa una figura, y él usa la figura del grano de trigo como una referencia directa a él. Él es el grano de trigo. Y él dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo, o sea Jesucristo, no cae en la tierra y muere, queda solo. Lo que él está diciendo es que si Cristo no experimenta la muerte de cruz, él va a quedar solo, como el único Hijo de Dios. Y el deseo de Dios, el deseo íntimo de Dios, el propósito eterno de Dios es tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo. Y es la muerte de Cristo la que permite que este propósito de Dios, que fue dañado allá en Edén, en la persona de Adán, sea restaurado ahí en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es un altar de sacrificio, pero al mismo tiempo es un lugar de restauración. Allí se restaura el propósito de Dios para con el hombre. Que este hombre sea formado a la imagen de Cristo. Que este hombre se parezca a Cristo y sea semejante a Cristo, como Dios lo había planificado al comienzo. Entonces, querido,
La figura que Cristo pone gráficamente en el grano de trigo que cae en la tierra define muy bien la idea de muerte-vida. Cristo está muy claro, está muy lúcido con respecto a que es necesario que Él muera para que la vida emerja. Que es necesario que Él muera en la cruz para desatar los raudales de vida eterna, para que todos aquellos que están muertos en términos espirituales puedan venir a la vida y no sean condenados eternamente. Ahora, este texto destaca la importancia de morir para ver una nueva vida. Cristo parte hablando de sí mismo, porque Él hace una autorreferencia al grano de trigo como si Él fuese el grano de trigo. Pero dice que si el texto dice que si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Usted sabe que cuando el sembrador sale a sembrar y lanza el trigo en la tierra que ha sido herida, esa semilla es cubierta, esa semilla se descompone ahí bajo la tierra porque muere, y en medio de esa muerte, en medio de esa descomposición, nace la vida. Y este grano de trigo surge una ramita verde y empieza a levantarse una espiga con muchos granos, y esta espiga viene junto a otras espigas que fueron una gavilla. Al final son muchos granos de trigo que vinieron a la existencia, vinieron a la vida, producto del grano de trigo. El grano de trigo es Cristo, y el mucho fruto, la gavilla de trigos, es la iglesia. Entonces, lo que Cristo les enseña a los discípulos, también nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque Él en el versículo 25 hace una aplicación directa a la vida de los discípulos y les dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cristo les está diciendo, es necesario que todo lo suyo, a sus discípulos, todo lo suyo, todo lo que tiene que ver con ustedes, sus deseos, sus planes, sus metas, sus proyectos, todo lo nuestro en este caso, lo aborrezcamos. Quizás la palabra suena muy fuerte. La traducción correcta debiese ser que todo eso que es nuestro, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras conjeturas, nuestras presuposiciones, los planes a mediano o largo plazo, todo esto podamos tenerlos en baja estima. Y lo que más estimemos sea la vida de Cristo en nosotros. Esa es la demanda del Evangelio a los discípulos. Por eso les decía yo que Cristo les enseña a ellos y también a nosotros, a través de este texto, que para tener la vida eterna se debe despreciar la vida de la manera como la estamos viviendo, con nuestras malas maneras de vivir, con esta manera carnal y humana de vivir. Jesucristo no está cuestionando nuestra existencia como seres humanos porque Él nos creó, sino cuestiona categóricamente esta realidad de estar sumergidos en una mentalidad y en una manera de vivir que está totalmente contra el diseño de Dios. El estar fuera del diseño de Dios nos mantiene esclavizados y sometidos a las tinieblas. Por eso cuando un hombre ha sido arrastrado de tinieblas a luz, hoy que estamos en la luz, tú que eres cristiano, tú que eres un renacido, tú que has experimentado la redención por medio de la sangre de Cristo, tú tienes que entender, querido hermano, que Cristo quiere que esta vida que tú estás viviendo sea su vida. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si Cristo no hubiese muerto, la iglesia no existiría. Si Cristo no hubiese sido sepultado y Cristo no hubiese resucitado en gloria y majestad, no existiría ni la fe, ni nuestra cristiandad, ni la iglesia. Cristo murió para llevar mucho fruto. Él es el grano de trigo y la iglesia es la gavilla compuesta de muchos granos de trigo que vinieron a la existencia producto de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es una de las más grandes implicancias y del significado espiritual de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.